La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocer el error, la palabra para reconocernos la palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de los Oscars 2025 por la palabra y el vínculo. Hoy tenemos dos invitados especiales, Smenka Aresburg y Miguel Roseló. Ellos son psicólogos sociales y nos acompañan para comentar una película que ha sido controversial, que es la película Emilia Pérez, que ha recibido 13 nominaciones a los premios Oscars. Este episodio va a salir al aire después de los premios Oscar. No sabemos cuántos galardones logró alzarse, pero bueno, vamos a comentar, a compartir impresiones de lo que fue esta película. Antes de iniciar la conversación, quería darles la bienvenida. ¿Cómo están? Hola Nelson, buenos días, muchas gracias, ¿todo bien? Buen día Nelson, Yefenka, todo bien por aquí. Ansiosos de compartir las impresiones. Bueno, muy contento de que estén por acá. Fíjense que, bueno, la idea es la de, como les decía, compartir un poco las impresiones de esta película, que es una coproducción entre Francia y Bélgica. Es una película protagonizada por Zoe Saldaña junto a Carla Sofía Gascón, Adriana Paz, Selena Gómez y Edgar Ramírez, que por cierto es un actor venezolano. Y antes de entrar en materia, voy a compartir con las personas que nos están escuchando un poco la sinopsis de la película para que vean de qué va, aunque ya suponemos que a estas alturas ya la han visto, pero por si acaso. La película ha sido escrita y dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard. Se centra en la historia de Rita, una abogada que recibe una oferta inesperada: ayudar a un temido jefe de carteles de droga a fingir su muerte y convertirse en Emilia Pérez, la mujer que siempre soñó ser. No solo se decide someterse a una operación para cambiar de género, sino que se convierte en defensora de los derechos de familias de personas desaparecidas por el crimen organizado en este país. Aunque podría parecer una historia real, Emilia Pérez es ficción. Y la protagonista de esta historia está inspirada en un personaje que aparece en el libro Equot del escritor francés Boris Rasson, un capo de la droga que quiere hacer la transición para convertirse en mujer. Fue esta historia secundaria dentro de la trama general lo que llamó poderosamente la atención del director francés y decidió desarrollar su propia versión. Los mexicanos la sintieron ofensiva por el tratamiento que el director hizo de estas temáticas. La redención de Emilia Pérez la encontraron absurda. Consideran que la santificación refuerza los prejuicios que existen frente a las personas transexuales. Emilia Pérez polarizó a los críticos a nivel internacional. La crítica la aplaude, pero el público la rechaza. En Europa recibió elogios por sus actuaciones principales, la dirección y la banda sonora. En México fue mal recibida, al igual que en otros países hispanoparlantes, siendo criticada por su pobre representación cultural, reproducción de estereotipos de la comunidad LGBT y el deficiente diálogo en español. A pesar de las críticas, la película ha sido multipremiada y logró un récord de 13 nominaciones para una película extranjera en los premios Oscars. Además de la nominación a Mejor Película, su protagonista, Carla Sofía Gascón, también fue nominada como Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera transgénero en optar a un Oscar. Bueno, de esta manera iniciamos la conversación. Les doy la palabra para escuchar sus impresiones. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Nelson, muy interesante la posibilidad de encontrarnos. Me parece un desafío bien complejo entrar a comentar esta película por lo mismo que ha significado su propia crítica, ¿no? Tal vez la primera pregunta que yo me hice es quiénes somos nosotros, ¿no? Desde la psicología social en Chile, eh, opinando, digamos, sobre esta película que versa sobre una situación ficticia que representa a un director francés sobre un contexto mexicano donde la cultura mexicana no está bien representada, donde habla, ¿no es cierto?, de la transición eh, y la verdad es que lo hace de una manera
casi, ¿no? Como en un sentido boutique, digamos, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿quiénes somos? Primero me hice esa pregunta, ¿quiénes somos nosotros para sentarnos, ¿no? A pensar, y yo diría las consecuencias de esta película, ¿no? Mm. Eh, lo primero que se me vino eh, es que para mí, creo que lo decía Borges, cuando uno ve un producto de arte, yo me represento mi posición desde lo más simple. Y creo que por ahí hay que partir. Yo fui a ver la película y lo primero es, me vi la película completa. Eh, es muy raro que yo me vaya igualmente del cine, digamos, me tiene que dar demasiado terror, pero una película demasiado, digamos, perdida o que me cause mucho miedo. No era ese el caso, así que la vi entera. Hay momentos en que me entretuve, hay momentos en que eh, me pareció como un poco bizarra, la verdad. Creo que ese es un término que me representa mucho como bizarro, ¿no? Como el tratamiento de ciertas cosas, eh, justamente como no dándole el valor que tienen, ¿no? En ese sentido, yo llamaría de primera fuente, digamos, a esta película como inmoral, Mm. en el sentido no de la inmoralidad religiosa, ¿no? Sino que no se relaciona con ningún eje, ¿no? De un punto de vista sobre la relación de un sujeto a lo que le importa, ¿no? Y sobre todo un punto de vista sobre la relación ética a los otros. Creo que justamente anda rompiendo todo eso, ¿no? Entonces, mm, una persona que es hombre, cuando es hombre es mala, cuando es mujer es buena, ¿no? Una persona que es hombre, asesino, narcotraficante, si es mujer, es protectora de la vida. Eh, y podemos hacer ese cambio sin ningún costo, sin ningún dolor, sin ninguna consecuencia, ¿no? Eh, un director, ¿no? que ocupa eh, un contexto, digamos, mexicano, imaginario, ¿no? Ficcional, estereotipado, eh, sin cuidado de lo que implica para la cultura del otro, ¿no? Usar esos cánones, eh, con todo lo que tú has dicho, ¿no? Estas críticas enormes que han habido de la falta de recepción de la película en México, de la falta de recepción de la comunidad LGTB, eh, pero también, ¿no es cierto?, de los hispanohablantes, ¿no? Que es como una película que le falta el respeto, digamos, al castellano, ¿no? Entonces, los que hablan castellano en realidad no lo saben hablar, eh, o ocupa términos en desuso, eh, como, no un respeto, por decirlo, ¿no? No un respeto, pero de alguna u otra manera pareciera que eso también es parte de, comillas, lo irónico de la película o del juego de la película, ¿no? De jugar con esos movimientos, que a veces le resulta pésimo, digamos. Eh, a mí, en general, no me molestan los musicales. Hay como críticas que adulan mucho a que sea un musical. Yo tengo la impresión de que los momentos en que se ocupa, no sé si tuvo los mejores efectos. Hay dos o tres, ¿no? Interpretaciones que son buenas, eh, ¿Como cuáles? A las ver. demás son...
rescatarlas, decís tú. para rescatarla, exacto. O sea, creo que lo hace bien, digamos, que se juega bien en el sentido de que el musical toma un lugar respecto de la ira, de la Mm, molestia que tiene la abogada, ¿no? Cuando hace el escrito, ¿no? Que va como saltando en la calle mm, y hace el escrito. Me parece que juega con una emoción que es acorde, digamos, con lo que está viviendo ese personaje. Y había otro también, eh, cuando están como en la ONG, que creo que me resultó bien, digamos, pero los demás encuentro que no atinan, ¿no? Que no mm, atinan con lo que está pasando. Eh, por otra parte, ¿qué es lo que estaba pensando, ¿no? El director? Porque eh, por una parte está esto que está levantándose muy fuerte, como muy crítico a lo que se llama el término woke, ¿no? mm, Como todo esto como de las reivindicaciones de la justicia social, de que las películas tienen que tener, ¿no es cierto?, una persona afro, una persona de la disidencia sexual, sexogenérica, ¿no? Etcétera, ¿no? Como que todo tiene que estar, que tiene que haber, por supuesto, una mujer, ¿no es cierto? Todo como en proporciones y que todo tiene que ir, ¿no es cierto?, hacia la igualdad. Y que algo ha ocurrido en el arte que esas especies como de rúbricas de mínimos que tienen que tener, finalmente han generado una situación en donde no aborda la sensibilidad o la densidad del por qué la justicia social está planteando, ¿no?, esos desafíos, ¿sí?, centrados en, de alguna manera, desarmar la desigualdad. Entonces termina una especie como de maqueta y me da la impresión de que este director juega con eso, ¿no? Entonces una abogada afrodescendiente que en realidad no se entiende para qué se necesita una abogada, digamos, ¿no? Para lo que le están pidiendo en realidad podría haber sido una trabajadora social, una ingeniera comercial, daba lo mismo en realidad que fuera abogada, ¿no? O sea, pero tenía que ver un poco con el antecedente que ella traía, ¿no? De defender a personas que no tenían muy buena reputación, por decir poco, ¿no? Y por eso es que justamente esta persona luego la elige a ella, ¿no? Que justamente a propósito surge a partir de eso una canción en donde ella se hacía la pregunta, ¿por qué me eligió a mí? ¿No? Y bueno, la eligió a Claro, ella por la trayectoria que tiene defendiendo a personas, bueno, inmorales, a propósito de esto que tú decías, ¿no? sí, sí, sí. O sea, a eso me refiero, ¿no? Como que no se detiene en trabajar ese personaje, ¿no? Y hay que interpretar. Entonces, esta crítica como a lo que se está planteando como lo woke es muy compleja. Creo que ahí hay que entrar. Creo que como director no sé si abordó, digamos, esas densidades, como también, ¿no es cierto?, qué significa para alguien tomar la decisión de intervenir quirúrgicamente su cuerpo en un trayecto trans. Eso es una pregunta que implica una complejidad subjetiva, vincular una relación a la historia mucho más compleja, ¿no?, que cómo se presenta en la película. Entonces, eh, a mí se me levantó una pregunta, ¿no? Y es, ¿cuál es, digamos, o cómo pensar el uso de estas dimensiones que podemos entender como críticas eh, cuando estas categorías de marcaje, ¿cierto? De marcaje social, ¿no? De marcaje en relación al otro, identitario, ¿no? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser trans? ¿Qué es ser afrodescendiente? ¿Qué es ser, ¿no es cierto?, chicano? ¿Qué es ser latinoamericano? ¿No? Respecto de esta cultura, ¿no es cierto?, del norte. Em, y, y cómo enfrentar esas categorías críticas cuando en la película aparecen todas juntas, ¿no? Eh,
y sin, de alguna manera, organizarlas. Pero en especial, a mí me parece muy sensible el punto de quiebre, y por eso creo que la noción de crítico es clave aquí, porque el punto de quiebre que implica presentar, ¿no?, que este vuelco ¿no es cierto?, varón, asesino, narco, a mujer eh, trans, eh, bondadosa, digamos, ¿no? O reparadora, ¿no?, a través de la ONG, pone en escena los desaparecidos, ¿no?, de México, que es una de las cosas más complejas, más delicadas, más dolorosas, ¿no?, para la cultura mexicana, y aparece, ¿no es cierto?, como eh, la solución, ¿sí? Así se soluciona, ¿no? Eh, y lo digo como punto crítico porque a mí me da la impresión de que si hay algo que está nominada al Oscar, tiene algo que ver también con este valor que pone, ¿no es cierto?, la ficción, la imaginación, la posibilidad de que los narcos dejen de ser, ¿no es cierto?, lo que son, digan dónde están los cuerpos y las personas puedan, ¿no es cierto?, enterrar a sus muertos. eh, qué, qué mejor sueño, ¿no?, para un colectivo que está sufriendo, ¿no?, por algo tan importante. Pero por otro lado, es mm, como naif, como está presentado, ¿no? Ujú. Eh, y entonces es como ir a tomar las cosas más densas, ¿no?, las cosas más dolorosas, y presentarlas en un lenguaje naif. Pero que no logra ser chistoso, ¿no? No logra ser una ironía. Digo, por ejemplo, esta película, ¿no?, de la Reina, ¿no?, sobre Pinochet vampiro, Mm. ¿no?, que fue muy polémica aquí en Chile, pero desde mi punto de vista logra, ¿no es cierto?, una ficción tan caricaturesca que uno logra encontrar, ¿no es cierto?, ese humor, ¿no?, el humor que te cambia de lugar, que te trastoca de lugar. Aquí yo no logro, digamos, no logré por lo menos sentir ese movimiento de lugar. Y, y una de las cuestiones que me plantea transversalmente, que sí creo que esa sí es una pregunta importante para nosotros respecto de lo que planteé al inicio: ¿quiénes somos nosotras, nosotres, ¿no?, para hablar sobre esta película y sus efectos en la cultura mexicana, trans, en fin, que tiene que ver con la pregunta de fondo: ¿podemos hablar por otro, de otro, hoy en día? Mm. ¿Qué es lo que significa, ¿no?, para la producción cultural la pregunta que está siendo, ¿no es cierto?, insistente en si acaso un actor, una actriz que no sea trans puede representar, ¿no es cierto?, a un personaje trans? Sí, ¿no es cierto?, podemos transvestirnos actoralmente, o tenemos que, ¿no es cierto?, ser necesariamente, ontológicamente, para poder representar a otro. Yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante hoy día. Eh, ¿Podemos hablar, podemos representar? Eh, Evidentemente una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un producto cultural universal, obviamente que eso sí es posible. Si no, no podríamos imaginar, ¿no es cierto?, una novela sobre Mesopotamia, sobre los egipcios, ¿no es cierto? Imaginarnos lo que significó la colonización latinoamericana. Hay algo de eso que tenemos que ir, ¿no es cierto?, a imaginar, a ficcionar, a representar, ¿no? Em, pero hoy día, en este contexto, pienso que hay una ética del lugar que tomamos para representar a otro, para hablar sobre otro, que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Desde dónde? ¿Quién soy yo? ¿No? Eh, y ahí creo que puede ser importante
eh, de, de preguntarnos qué función tiene que hablemos nosotros, ¿no? Y qué consecuencias puede tener. Y ahí yo pienso que es equivalente a lo que eh, nos planteamos en el espacio universitario, Mm. ¿no? El espacio universitario es un lugar ciertamente, ¿no es cierto?, de privilegio intelectual, pero sí puede ser un espacio de articulación, de vocería, de apertura, de nexos, y eso, cuando uno entiende que eso es una posibilidad, eh, de lo que se trata es de abrir, ¿no?, ese espacio, de sacar la universidad afuera de las puertas, ¿no es cierto?, de las aulas, de forzar, ¿no es cierto?, ese lugar para que ese lugar se transforme, ¿sí? Em, Pienso que este espacio también de diálogo, de conversación, para mí tiene ese mismo sentido, ¿no? Cómo desde acá podemos abrir una cierta pregunta sobre cómo la producción cultural nos ayuda a pensar sobre las tensiones cotidianas, sobre las preguntas de la subjetividad, sobre las dificultades, ¿no?, de las relaciones sociales, sobre cómo llegan a impactar los prejuicios, los estereotipos en la manera de entendernos, de comprendernos. Y desde ese punto de vista creo que hablar de esta película puede ser útil, digamos, para pensar los límites, las posibilidades de preguntarnos sobre nuestro presente. Ujú. Ya, perdón, me tienen que... Bueno, nada que perdonar. Miren, saben que las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo en el canal de la Palabra del Vínculo, les cuento que Svenska, bueno, fue mi profesora. Y como verán, bueno, ya yo creo que ya el episodio casi está listo. Desde luego, seguramente Miguel nos va a traer cosas muy interesantes, pero bueno, Svenska, te digo algo, me parece muy rico todo lo que has compartido. Me dejó inquieto también, sobre todo, bueno, algunas frases que traías, que decías, ¿no? Sobre, bueno, las rescato y ahí después escuchamos a Miguel a ver qué piensa, ¿no? También sobre eso, porque decías una película inmoral, ¿no? Y claro, es como para también darle como que una vuelta, ¿no? Obviamente, si te sigo bien y ahí tú me vas a decir si efectivamente a eso apuntabas, ¿no? Un poco lo que me queda es como, no es que la película es inmoral, sino que representa justamente ese punto, ¿no? Lo inmoral, ¿no? Lo inmoral que puede ser, bueno, una sociedad, por decir algo, ¿no? Y estaba pensando justamente a propósito de esta transición y que claro, es una cuestión que de alguna manera, bueno, muestra casi que nos presenta la cuestión como bastante como disociada aparentemente, ¿no? Y casi que desde casi que desde un binarismo, hombre violento, malo, mujer buena, protectora, etcétera, ¿no? Y claro, Exacto. yo creo que justamente, bueno, la película pienso que es un cine experimental, desde luego, no entra dentro de las categorías de los musicales clásicos que de pronto alguien puede ver al estilo Broadway, ¿no? O Moulin Rouge, o La La Land, o Wicked, por ejemplo. Es otra cosa, y efectivamente las canciones no es que rimaban, a veces sí, a veces no, no es que eran, pero era otra cosa, era otra manera de comunicar algo, ¿no? De comunicar un mensaje. Y estaba pensando, a propósito de esta transición y esta cuestión como disociada, ¿no? Claro, que de alguna manera, y ahí voy a rescatar otra frase que traías, ¿no? Que de alguna forma es como una especie de mal experimento, ¿no? Es como un experimento, porque es un cine diferente, ¿no? Disruptivo. Tú decías, no, es que se suponía que como que a mí no me hizo reír, la verdad, ¿no? Y efectivamente es una sátira, pero es una sátira que como que no resultó, que no salió muy bien, ¿no? Pero estaba pensando que no es que a lo mejor el director quiso mostrar que Emilia Pérez era una mujer buena. Ella hacía de buena. Ella hacía de buena. Probablemente no hubo un cambio de posición subjetiva, real, ¿no? Efectivamente, hubo un cambio de semblante, una transformación que la llevó, por supuesto, a mostrarse, a lucir distinta, ¿no? Y desde la imagen quizás conectarse con algo que se suponía ella quería ser,
pero no se había dado un cambio real. Y efectivamente fue muy interesante como hacia el final habían algunas escenas en donde ella aparecía, bueno, con todo su esplendor, de forma violenta, ¿no? De forma violenta y que yo creo que justamente esos pequeños instantes en donde de repente se transformaba Emilia Pérez, tú, bueno, yo no sé qué le pasó a ustedes, pero dice, bicho, da miedo, ¿no? Da miedo. Y yo creo que, bueno, quizás por eso es que a lo mejor algunas de esas escenas las consideraron para que se alzara con esa nominación como mejor actriz, pero yo pienso que al final, de alguna manera, quizás, no sé y esto no es como dicen aquí en Chile para prestarle ropa o ponerle ropa al director, pero yo pienso que quizás más bien lo que quiso transmitir fue como que, bueno, muy probablemente mucha gente hace de buena, ¿no? Y efectivamente no tenemos ni idea de cómo funciona en el espacio de lo íntimo o en el espacio de lo privado. Y yo creo que eso fue un poco lo que quisieron mostrar, ¿no? Bueno, una mujer que hizo de buena, pero que no tuvo una transformación real y que por si fuera poco, y este es el final, ¿no? La sociedad la santificó porque la convirtieron en una santa, ¿no? Que mucha gente, bueno, como que que le interpretaron distinto, ¿no? Les pareció un horror. ¿Cómo es que de paso casi que virgen, ¿no? Entonces fue como muy fuerte, ¿no? Y sobre todo por lo que representan estos símbolos para México, ¿no? Y para las culturas, también del Caribe, que somos como... Entonces estaba pensando eso, ¿no? Como que no es que era ninguna santa, es una ironía. ¿No? La convertimos en santa porque se supone que hace obras benéficas, pero en el plano la privado la mujer sigue haciendo la misma, ¿no? De aquel entonces. Entonces ahí es donde se rompe esta cuestión que estaba disociada. Bueno, como un punto de vista, ¿no? Como no sé cómo qué les pasa con eso que les digo. Dale, muy interesante escuchar las perspectivas de ustedes. Yo no sé si coincido en términos mayoritarios, pero yo creo que esa es la gracia también de la conversación. Tengo varias cosas de la película, la vi dos veces finalmente, Mira. porque, porque bueno, Quedaste con ganas de más, Miguel, quedaste con ganas de más. la primera fue una especie de mirada inocente, por decirlo de alguna forma, de la película, a ver cómo me impactaba, cómo me sorprendí, y la segunda fue con la intención de analizar y desmenuzarla un poquito más. Entonces, hay hartas cosas que quiero decir, voy a tratar de sintetizarlas, pero es inevitable no partir por la controversia que ha suscitado la película, que va más allá, por supuesto, de su calidad cinematográfica, ¿no? Y que tiene que ver también con las declaraciones desafortunadas de su actriz protagónica y del director, ¿no? Pero, y ahí hay algo que yo creo que de entrada me gustaría señalar y que luego podemos conversar, pero no creo en lo absoluto que una obra pueda ser juzgada por la calidad humana y, de su, ni sus direcciones, ni de sus actores, ni de, bueno, de quién es autor de la obra. Así como una obra no gana valor por la calidad humana de sus autores, creo que tampoco la pierde, ¿no? Entonces creo que aquí el punto y que tiene que ver también con la línea de trabajo que sigo, la valoración de la película, más allá, y quiero sacarla de la idea de la intención de los creadores de juicios respecto a las intenciones, digamos, sino que más bien me quiero mover en el campo de los discursos que la película moviliza, ¿no? Y no solo eso, sino que también cómo resuena en los contextos en que se inserta. ¿No? Sabemos que los discursos son dialógicos, que los discursos eh, tienen un campo de acción y sus efectos son diferenciales de acuerdo al contexto en el cual se despliegan, pero también respecto a la audiencia. O sea, lo que nos pasa a nosotros ahora mismo analizando esta película de la Latinoamérica, ¿no? Sin ser México, ¿no? Que es el principal aludido, digamos, por la película, es muy distinta a cómo ese discurso, el discurso que mueve la película, se puede interpretar y leer en un contexto europeo que es el contexto de producción. Entonces, ahí creo que lo importante no es solamente lo que cuenta la película, sino también cómo lo cuenta y los efectos de verdad que va produciendo también en la audiencia, ¿no? Entonces, creo que ahí la película puede ser leída como, o los discursos que reproduce esta multivocalidad, creo que se puede leer tanto en el plano de explorar la complejidad, por un lado, que yo creo que son los temas más importantes de la película, la complejidad de la identidad trans y, por ejemplo, por otro lado, la violencia histórica de México como una narrativa, ¿no? Me refiero al narcotráfico,
Y el punto es cómo lo aborda, si es que los desarticula, los problematiza o finalmente termina reforzando ciertos imaginarios que son problemáticos. Y en ese sentido podemos ver a la película como un texto cultural que, más allá de las polémicas de sus realizadores, lo que está haciendo es reproducir o reformular ciertos imaginarios sociales respecto a tres temas principales, que son el narcotráfico, creo, la impunidad y la transición de género. Ujú. El que más me preocupa en particular es el tema de la impunidad al ver la película. Lo que hace un poco la película es generar una especie de disonancia en la narración, donde por un lado la historia personal de Emilia Pérez toma protagonismo sobre el contexto social en el que eso se inscribe, ¿no? Y ahí es importante sí hacer un matiz. Muchas películas recurren a la estrategia de centrar problemáticas sociales en la individualización a través del personaje protagónico, ¿no? Pero también creo que, entonces creo que eso no es lo problemático, ¿no? Y también creo que es importante recordar que la película no es un documental sobre la crisis de la violencia en México, sino precisamente una historia de transformación personal dentro de ese marco. Ya quiero avanzar en la problematización de eso, pero en primera instancia es eso, ¿no? No es una representación fiel, o no creo que pretenda ser una representación fiel, que eso no la deja exenta de crítica. Eso sí lo quiero Sí, dejar claro. pero es muy importante esta separación que acabas de hacer, me parece, porque justamente muchas de las críticas han tenido que ver con lo primero, con que lo relacionan con una representación no solamente de México, sino incluso de Latinoamérica, y en realidad me Exacto. parece que esa es una mirada equivocada, ¿no? Es un poco lo segundo que Es, decía, ¿no? O es mucho sí, más lo segundo sí. que decía. Y por eso creo que ese no es necesariamente el problema. Creo que el problema es cómo estos relatos que se individualizan en los personajes, o en este caso en el personaje principal, configura más o menos lo que se puede decir sobre ese contexto, ¿no? O sea, por un lado tenemos que no es una documental, no pretende reflejar el contexto únicamente, sino que una historia de transformación de un sujeto en ese contexto, pero en esa historia de transformación creo que es importante ver qué es lo que esa historia personal configura respecto a lo que se puede decir de ese contexto. No sé si Ujú. Sí, 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 me doy a entender, ¿no? totalmente. Entonces, Mm. creo que si bien la película no hace un refuerzo explícito, abierto de discursos que justifiquen la violencia, al menos no los cuestiona. Y yo creo que ahí entramos en el primer terreno problemático, porque deja intacta una estructura narrativa, ¿no?, que precisamente ha sido utilizada para despolitizar las crisis de las desapariciones, no solamente en México, sino también en otros contextos, ¿no? Creo que hay familiaridad en cómo se despolitizan estas desapariciones con lo que hemos vivido en otros contextos a propósito de dictadura y desapariciones forzosas en Latinoamérica, ¿no? Eso por un lado. Que creo que en esta idea de la despolitización de la violencia, creo que es importante también ahí tomar en consideración que se trata de un musical, ¿no? Y los musicales precisamente operan a través de la exageración y el artificio, no, no operan a través de una representación hiperrealista del contexto en el cual se desarrollan. Es como que le exigiéramos, es como que juzgáramos los musicales a propósito de, oye, las personas no andan por la calle cantando, Cantando, ¿no? obviamente, claro, Claro. obvio. Eh, y en esa perspectiva también los objetivos de los musicales, y que de hecho también hay unos puntos por los cuales vi que se había cuestionado la película, porque el hecho de que sea un musical quiere destacar la emoción, ¿no? La estilización, es una hiperestilización de ciertos aspectos que son problemáticos, la estilización de la violencia, si bien es un recurso utilizado, se utilizó en Scarface, se utiliza en El Padrino, ¿no? El problema aquí es cómo esa estilización que provoca el género documental de alguna manera termina restando, por así decirlo, gravedad al asunto que trata, ¿no? O profundidad, ¿no? Eh, eso por un lado. Claro, que es un poco lo que estaba diciendo Svenska, ¿no? Que le faltó densidad, ¿no? Y parecía un poco naif, ¿no? Tomando temas que son tan complejos o difíciles, ¿no? Como edulcorándolos un poco, ¿no? Es un poco lo que estás queriendo decir, ¿no? Sí, sí, hay una especie de poetización que hemos visto en otras películas también y que Mm, han recibido menos crítica. No sé, por ejemplo, recuerdo películas como Hable con ella, de Almodóvar, muy reconocida, muy premiada, y cómo hace toda una poetización
de la violación, ¿no? Y que también es tremendamente riesgoso ese papel con el que juega, cómo se despolitiza la violencia. Y en este sentido creo que, antes de pasar al siguiente punto, creo que uno de los aspectos más delicados de la película tiene que ver con el momento en que ella, la protagonista, crea esta ONG con ayuda de la abogada. Ujú. Sí, yo sí creo que es un personaje tremendamente interesante dentro de la película. Me interesa que haya sido abogada, de hecho, su papel. Creo que sí, ahí hay pero esto es una apreciación netamente personal. Creo que eh, cuando se presenta este momento en la ONG donde una de las personas que finalmente termina transformándose en su pareja, ¿no? Y que si no me equivoco es la única actriz mexicana de la película, Ujú. Epifanía, creo que se llama. Ajá. Eh, que es bastante interesante como nombre, ¿no? Porque es como también lo que trata de hacer la película. En el fondo la película hace una epifanía respecto a esta historia de la redención, Mm. ¿no? Que trata de reflejar a través de la película y que deja muchos vacíos, ¿no? Que ya voy a hablar sobre eso si queda tiempo. Pero creo que un aspecto problemático de eso es cómo refuerza un relato que ha sido tremendamente peligroso en Latinoamérica en particular, respecto a lo que podríamos llamar como una especie de la gente que fue desaparecida, desapareció porque se lo merecía, de alguna forma. No sé si recuerdan este relato, en la conversación que tiene con Epifanía cuando ella entra, o esto es un spoiler para la gente que no ha visto la No, película, para pero nada. Dale, porque ya la gente llegó aquí ya sabe que la tuvieron que haber visto. Así que dale, o sí, sí, y sí. si no, paren aquí de escuchar el podcast y lo Sí, retoman sí. después. Mm. Cuando ella tiene esta entrevista donde Mm. se conoce, con la que después va a ser su pareja, Ujú. con la protagonista, hay como una especie de alivio de decir, oye, está bien, es como, lo voy a decir en bruto, es como bien muerto que está, ¿no? Porque él era muy violento conmigo, él de hecho era un mal tipo. Y creo que ahí entra en un terreno riesgoso de los relatos que se han utilizado bien frecuentemente para hablar de que, bueno, la gente que ha sido desaparecida en el fondo, santos no eran, ¿no? Que es como, y es tremendamente peligroso porque termina responsabilizando a las víctimas de su propia desaparición, ¿no? Y esculpando y ubicando a quienes los desaparecen como supuestos héroes o de una cierta limpieza, ¿no? Creo que ahí juega con un terreno tremendamente peligroso, tan peligroso como el que juega con la impunidad de la protagonista. No nos olvidemos que si bien la película trata como tema importante la idea de la transición de género, aquí es peligroso porque también refuerza otro discurso. Y lo digo porque quiero enlazarlo con este refuerzo de ese relato peligroso respecto a las desapariciones, ¿no? Ujú. El relato peligroso respecto a que detrás de lo trans o de las transiciones de género siempre hay una sospecha de esta idea que se difunde como reaccionaria de ese hombre que quiere pasar a ser mujer, en el fondo porque quizás hay algo que esconder, ¿no? Mm. Esto es una historia completamente absurda, pero esto se reproduce insistentemente, esa lógica de sospecha cuando se quieren negar derechos sociosanitarios, sobre todo legales de las personas trans, ¿no? Es como, cuidado que si modificamos esto, ¿qué pasa con la responsabilidad penal? ¿Qué pasa que es absurdo, porque en el fondo el RUT sigue siendo el mismo, en el contexto nacional, al menos, no hay una discontinuidad. Pero creo que se presenta peligrosamente esa idea de que la transición de género puede estar ocultando algo, ¿no? Y en este caso es explícito en la película. O sea, ella no solamente la protagonista está buscando una transición, por una lógica, como dice al principio, de autenticidad, que hemos visto ya en otras películas, como Todo sobre mi madre. Hoy creo que son demasiadas referencias al Almodóvar en esta conversación de mi parte, pero está la idea de la autenticidad, pero por otro lado también es bastante explícito que ella quiere escapar, que hay como una especie de huida, ¿no? Y que finalmente termina como sin problematizar en la película esta idea de la impunidad, ¿no? Y cómo lo trans, entonces, es posible que se utilice o que se utilice en otros contextos para precisamente perseguir fines concretos, y eso enlaza mucho
con la idea de otra idea que hay en la película y creo que se aborda de manera problemática, que tiene que ver con la ruptura con la trayectoria vital, que es un discurso que ha generado mucho, es un discurso bastante transodiante, diría yo. La idea de que las personas trans, cuando hacen una transición de género, de alguna manera tiene que haber una ruptura con su trayectoria vital, ¿no? ¿Por qué? Porque eso busca algo que también pregunta la película, interroga en un momento, cuando la abogada, Rita creo que se llama, tiene una conversación con el que va a ser el cirujano que sospecha un poco de esto, luego le pregunta a Manitas, ¿no? El narco, le pregunta si esto lo deseó desde siempre, ¿no? Y él dice sí, desde siempre. Bueno, eso tiene lógica con algo que todavía se sigue reproduciendo al día de hoy, que es la idea de dos tipos de transgenerismo, ¿no? Esto remite a la teorización de un psicoanalista, de Robert Stoller, de hace varios años atrás, respecto precisamente al fenómeno trans, que es que habrían dos tipos de personas trans, o de transexualismo, como le llamaba. Por un lado, el transexualismo primario, que es aquel donde el sujeto nunca se desidentificó de la figura materna. En este caso, él solo hablaba de personas transfemeninas. Y por el otro, el secundario, que no serían realmente personas trans según esa lectura, ¿no? Y que son aquellos que habrían manifestado recién o este deseo de transicionar de género, esta identidad no normativa, en fases más posteriores de su desarrollo subjetivo. Pero esta diferencia entonces, a ver si te sigo y también como pensando en las personas que nos están escuchando, esta diferencia de lo primario y lo secundario, no sé si apunta como que sugiere que hubiesen trams que son falsos y otros que son reales o algo así. Un poco sí, porque para la psiquiatría lo que ha pasado históricamente es que cuando las personas no daban muestra de lo que se conocía como transexualismo primario, entraban en una serie de circuitos de sospecha respecto a si efectivamente eran o no eran personas trans, lo que sabemos que tradicionalmente ha implicado como una especie de gatekeeping respecto a sus derechos sociosanitarios, ¿no? La posibilidad de acceder a ciertas intervenciones que hasta el día de hoy controla la medicina, ¿no? Las tecnologías médicas. Claro, pero Eh, quizás de nuevo, y aquí siendo abogado del diablo, ¿no? Porque quizás volviendo un poco, aunque entiendo que esa no era tu posición, la de pensar un poco cuál fue el mensaje que quiso transmitir, sino más bien analizar los discursos y los efectos que eso produce, ¿no? Pero sí pensaba mucho como que en que quiso justamente visibilizar eso, ¿no? Porque no es casual que haya sido un médico, ¿no? Lo que pasa es que es como un poco lo que decía Esben, que es en medio, porque esa escena fue en medio de un musical, de una canción, ¿no? Y entonces, claro, y de hecho ella como tratando de alguna manera de argumentar o de justificar el por qué es que ella lo quería hacer, ¿no? Entonces, claro, y de nuevo, no casual una abogada, entonces, claro, dos poderes, el poder médico, ¿no? Y el derecho allí como tratando de alguna manera de hacerle un lugar a un deseo singular, ¿no? De transición. Entonces, claro, estaba pensando en eso, como que si fuese una especie de denuncia, solo que no le resultó bien. Yo desconozco las intenciones del No, director, y yo también, y yo también, son interpretaciones. pero a mí lo que me aparece es más bien la reproducción no crítica y por tanto, por supuesto, creo que también está vinculado a una falta de conocimiento respecto a donde no se problematiza en lo absoluto, así como no se problematizan otros elementos, tampoco se problematiza así. Creo que ese es el principal problema de la película. No que no cuestione, no que no entregue un discurso alternativo, sino que no problematiza discursos en los que se sostiene el transodio, se sostiene la injusticia histórica en Latinoamérica con las desapariciones forzadas y con sistemas represivos en general, más allá de la violencia generada por el narcotráfico. Y precisamente porque esa idea del transexualismo primario enlaza mucho con la idea del esencialismo de género, Claro. ¿no? Que también redunda en una despolitización nuevamente de las identidades no normativas, ¿no? Es como, no, es que yo siempre fue así. Y eso enlaza, como decía, con la idea de que tiene que haber una ruptura en la trayectoria vital y que se justifica o se muestra en la película a través de la profunda soledad que enfrenta Emilia Pérez a lo largo del desarrollo de la cinta. Una soledad que está precisamente justificada en esa necesidad de una ruptura vital, ¿no? Ujú. Y que es como se ha representado históricamente a las personas
trans como personas solitarias, personas que tienen que romper con su pasado, que rompen las fotos, personas que se desligan de sus vínculos anteriores, que no quiere que nadie sepa quién fue, ¿no? Algo que se ha estado desarticulando en el último tiempo gracias al relato y activismo más críticos, porque precisamente esa exigencia de ruptura de la trayectoria vital tiene consecuencias de la subjetividad que son bastante delicadas, ¿no? Y creo que sí hace una cuestión interesante la película. Esa ruptura de la trayectoria vital finalmente no es posible al final de la película, ¿no? Donde de alguna manera el que yo no era, el que no voy a ser más, con el que soy ahora, se funden a través, por ejemplo, de la violencia que tú citabas, Nelson, donde reaparece esta violencia, es como que te devuelve al momento del inicio de la película, donde la abogada conversa con el médico para convencerlo de que haga las intervenciones, y donde él le dice, yo cambio el cuerpo, pero no el alma. Y ella Ujú. le dice, déjame discrepar, porque si cambias el cuerpo, cambia la sociedad, y si cambias la sociedad, cambias el alma. Y si cambias, no sé si recuerdan eso. Entonces, Totalmente, precisamente totalmente. lo que se pone en juego ahí, ¿no? ¿Cuál es qué hay de esa continuidad y de esa ruptura en términos de lo posible, ¿no? ¿Qué es una exigencia cultural y biomédica respecto a la regulación de los géneros? No es posible que tú nunca hayas sido esto. Si tú alguna vez no fuiste esto, es porque no lo eres auténticamente, ¿no? Esa es la lógica. Para ser mujer tienes que haber sido siempre mujer, ¿no? No es Claro. posible que no lo hayas sido. Esa es la lógica que está detrás de eso, porque si no, desarmamos el binarismo de género. ¿Ah? Entonces, es necesario ese relato para sostenerlo. Claro, y eso va muy Uf, en creo que contra de lo que hoy entendemos como género fluido, por ejemplo, como que si eso no fuese exactamente. posible, ¿no? Como que en algún punto de la vida de pronto surge un cuestionamiento respecto de aquello. Miguel, Sí, una pregunta ahí, porque yo creo que tú aciertas, me parece súper importante lo que tú abordas respecto del problema de cómo se presenta la cuestión de la impunidad, ¿no es cierto? Y también respecto de esta no problematización que puede ser justamente el problema, ¿no? O sea, al ocupar tantas narrativas, tantos discursos que podrían ser emancipatorios, pero que los ocupa de una manera, ¿no es cierto?, no problematizada o no contextualizada, pierden esa fuerza, ¿no? Entonces me Totalmente. sí, parece súper importante absolutamente. eso que tú estás planteando. Respecto de la transformación, ¿no? Y de situarse, digamos, en la trayectoria más bien singular, ¿no es cierto?, de la protagonista, respecto, digamos, de la lógica más social, eh, yo ahí tengo mi pregunta, ¿no? Que quisiera hacerte, porque eh, yo creo que forma parte del mismo problema, ¿no? Porque si yo trato los problemas sociales a través, ¿no es cierto?, de cómo los mira una persona en particular y en su trayectoria subjetiva, me parece, ¿no es cierto?, muy pertinente y muy posible de trabajarlo en una película, ¿cierto? Pero algo ocurre que al parecer eh, esta sátira, como dice Nelson, que no resultó, ¿no? Que no funcionó, hace que el posicionamiento de la protagonista finalmente no resuelva ese problema, ¿no? Sino que lo agudiza o lo pone peor, no sé cómo decirlo. Por eso a eso me refiero yo con que produce inmoralidad, ¿no? Porque mueve de una manera las narrativas, pero no las deja en un lugar que permite, ¿no es cierto?, construir esa ética de los lugares, de las personas, de las relaciones. Bueno, y es lo No mismo sé. que pasó con la abogada, ¿no? Justamente. Exacto, No tal pudo tomar cual. una posición ética frente al asunto y se vio arrasada bueno, por el poder que tenía, en este caso, Claro. Manitas, ¿no? Sobre ella. Y por lo tanto pierde la fuerza que puede tener lo que significa la decisión de una mujer, abogada, profesional, ¿no es cierto?, afrodescendiente, que venía sufriendo, ¿no?, por un trabajo de mierda, en fin, el poder transformador de, de ese personaje se pierde porque se enreda, ¿no?, en esta cosa, digamos, como narco, ¿no? En la cosa como de que todo vale, solo el dinero es lo que importa, ¿no? Como
una cosa como que se divide absolutamente. esa fuerza. Y en este caso, también porque la protagonista, todo el poder que podría tener, ¿no es cierto? Esa pregunta de que yo siempre quise ser mujer, la importancia, ¿no es cierto?, de su transformación identitaria, en fin, pero es una transformación oculta, ¿no? Eh, es un cambio de vida, ¿no? Lo dice de hecho. O sea, Mm. yo no podría si no, con la cantidad de gente que maté y que me persigue, digamos, ¿no? Entonces, eh, finalmente, no se le cree, no se le cree su transformación, ¿no? Y, y, y por otro lado, como espectador quiero decir, y por otro lado, tampoco como personaje la sostiene, ¿no? Que es un poco lo que dice Nelson, que finalmente traiciona todo eso y al final, ¿no es cierto?, explota y ese asesino o malvado o lo que fuera estaba ahí adentro, digamos, ¿no? O Eh, sea, yo creo que hay cosas que podríamos querer pedirle a la película, eh, y que la película no complace o incluso que va contra de lo que nosotros podríamos desear. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que ahí hay algo en esa transición que queda vacío, ¿no? Es como un salto bastante abismal entre un personaje villano, bueno, que representa la masculinidad en su nivel más extremo, y por otro lado, esta mujer que, bueno, podríamos decir, no representa la feminidad en lo absoluto, porque, bueno, es una mujer empoderada, y bueno, pero eso tiene que ver con los nuevos relatos sobre la feminidad también. Y en ese espacio yo creo que sí, yo creo que ahí falta un cierto desarrollo, pero yo me hago la pregunta, porque puede tener, como no trabajamos con las intenciones, sino con lo que pasa, con lo que nos pasa a propósito de eso, va por un lado de, bueno, hay una intención de que el que se haga cargo de esa respuesta sea el espectador y no resolverlo puede ser una alternativa. Yo voy por Otra ahí. alternativa, otra alternativa también puede ser, oye, la ruptura de la que hablábamos recién, de la Mm. trayectoria vital, exige que no haya un desarrollo de ese personaje al saltar 4 años después. De hecho, la película juega visualmente también con una especie de ruptura. Si vamos a las primeras imágenes, cuando hablaban del narcotraficante, ¿no? De Manitas, aquí todo era oscuro, era como sórdida la imagen, incluso a veces por la oscuridad era difícil de distinguir. Y luego cuando pasamos a la historia de ya Emilia Pérez, hay colores vibrantes, ¿no? Es como que ese No, contraste. y a propósito de eso que dices la gente, porque bueno, es que como le dicen acá, bueno, le hicieron pebre la audiencia porque había gente que decía, no, pero es que Manitas era negro y Emilia Pérez era blanca. A ese punto, pensando en los contrastes que estás diciendo, en lo de la separación, ¿no? De la ruptura. Claro, tiene la calidad de la piel, etcétera, cambiar. Todo. Bueno, es la misma protagonista, la misma Mm. actriz la que hace ambos Sí, papeles. sí, sí. Pero yo creo que ahí ahí cabe esa pregunta y evidentemente no creo que él tenga tampoco ninguna intención de responderla y además aunque la respondiera eso es independiente de, como decía, del efecto que genera. Ahora, yo creo que se pierde una oportunidad importantísima, ¿sí? Ya esto a nivel fílmico, ¿ah? No a nivel de lo que se problematiza en términos de la realidad social, que nosotros, por supuesto, sobre todo desde la psicología social, creeríamos que sería, bueno, que las películas, como toda obra, tienen una responsabilidad social también. Yo creo que eso es lo principal que se le puede jugar a la película, ¿no? Entre la innovación cinematográfica y la responsabilidad social y política que tiene el cine, ¿no? Pero en términos netamente cinematográfico, de estructura del film, yo creo que se pierde una oportunidad tremenda de haber desarrollado más el personaje de la abogada de Rita, que al principio aparece muy desarrollada y luego se pierde detrás del personaje de Emilia. Y precisamente toda esa contradicción la podría haber encarnado, todo esto que hablamos sobre la impunidad, sobre qué nivel, qué lado de la moral estoy, cómo lo concilio, ¿no? Eso lo perdemos y yo creo que eso es una lástima en términos de desarrollo de personajes. Es como que ahí veo yo una pérdida importante en el relato que yo creo que es un punto negativo de la película. Creo que tampoco se aprovecha de manera suficiente el personaje de Selena Gómez, que podría precisamente haber funcionado como un espacio donde Emilia Pérez se reencontrase con Manita,
¿no? A través de ese punto. Y creo que Y, también y ese lugar se pierde. se reencontraron nefastamente en esa escena final que ya la Claro. cuestión era como una escena de telenovela y ahí bajó el nivel pero por Claro. completo, o sea, por completo. Hay mucho de telenovela en la Sí, película, ¿eh? totalmente, pero estoy muy de acuerdo y yo creo que guarda relación un poco con lo que venían diciendo, ¿no? Como que es como que metió mucho, ¿no? Hay un dicho popular que dice el que mucho abarca poco aprieta y me parece que fue un mix de muchas cosas, ¿no? Y claro, efectivamente, ya no había espacio ni tiempo, a menos que la convirtieras en una serie, ¿no? Como para problematizar cada cosa y desarrollarla. Entonces, claro, yo creo que se le escapó de las manos el guión, porque ¿cómo después vas a poder desarrollar si ya no hay espacio ni tiempo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, el personaje de Zoe Saldaña, de hecho, mucha gente dice críticos del cine, que en realidad la protagonista es ella, ¿no? Ella fue nominada como mejor actriz de reparto, me parece, en los premios Globo, en los Globos de Oro, y creo que ganó, por cierto, en esa Sí. categoría. Y claro, decían que más bien tenía que haber sido al revés, que la actriz principal tenía que haber sido ella, ¿no? En lugar de Carla Gascón, ¿no? Pero bueno. Pienso yo que de alguna manera han ido los dos trayendo un poco sus impresiones, ¿no? Sus análisis también respecto a la película y como nos estamos acercando hacia el cierre del episodio, hacia el final, quería como preguntarles si es que tuvieron alguna escena que les haya gustado particularmente, al margen de todo lo que hemos dicho, si es que hay alguna escena que pudiésemos rescatar. Bueno, de hecho, por ahí decía Efeca que pudo quedarse hasta el final, hubo gente que agarró y se paró y se fue, ¿no? Tú la viste por segunda vez porque, bueno, bastante Mateo, ¿no? La primera soy como espectador, la segunda como psicólogo social. Y claro, efectivamente, pienso No dije eso. bueno, pero yo lo interpreto así, porque yo ya, claro, pasé la tarea y buenísimo, ¿no? Eso Pero, sí, sí, soy Mateo. total, pero estaba pensando en eso, ¿no? Si es que hay alguna escena que pudiésemos rescatar que les haya gustado o llamado la atención de la película. Bueno, primero creo que es un espacio súper interesante. Yo estaba muy preocupada, digamos, de qué podía salir de este Sí. episodio y creo que ha sido súper interesante esta ronda, digamos. Cuando yo decía respecto de la abogada, ¿por qué es abogada? Digamos, tiene que ver justamente con eso, con que la película no responde sobre ese lugar, Mm, un lugar que podía haber sido muy interesante, estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que ahí se jugaba algo sí, importante. totalmente. Y claro, desde mi formación más jurídica, desde, digamos, lo que he hecho en los últimos 20 años, justamente es lo que yo decía, o sea, ahí se juegan elementos fundamentales, ¿no? Respecto de qué significa para un abogado el lugar, ¿no? De la justicia, ¿no? De la impunidad, de que podría haber sido, ¿no? Notable. Y en ese sentido, yo rescato más bien justamente esas escenas, ¿no? Escenas que están vinculadas al modo en que ella va tomando esas decisiones, Mm. ¿no? Porque creo que es la que más tensiona, ¿no? Su propia posición, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A quién estoy ayudando? ¿Quién es esta gente? ¿No? Estoy haciendo un escrito para un tipo, ¿no? Que golpea a su mujer, estoy ayudando, ¿no es cierto?, a un narco, un asesino. Eh, entonces, más que una escena, me gusta mucho cuando ella aparece y puede dar cuenta de esa tensión, de esa toma de decisiones, que también las poquitas, ¿no es cierto?, de sátira, creo que a ella le funcionan bien también, ¿no? Así como cuando ella dice, bueno, ya, me voy en primera y qué tanto, ¿no? Y se va, ¿no? Y se toma el avión en primera. Creo que eso Claro, ¿no? rescataría. Y a propósito esto de la sátira, la canción principal de la película, ¿no? Que es donde ella baila y todo eso, ¿no? El Efectivamente, ahí, mal, el mal. la del mal, efectivamente, la del mal, ahí es o sea, si ves solo esa canción, entiendes más o menos cuál era el tono que quería utilizar el director con la película, ¿no? O sea, si te quedas Sí, con la canción nada más, ¿no? Obviamente ves sí, el todo, bueno, ahí nos perdemos, ¿no? Pero exacto. ahí se nota que es una sátira, ahí se nota, ¿no? No, sí. Bueno, Miguel, De hecho, para mí precisamente fue esa, pensando en las escenas que tú decías que me habían gustado de la película,
Eh, Precisamente esa, creo que la escena de cuando Zoe Saldaña, que creo que lo hace tremendamente bien en la película en general, eh, creo que esa escena me gusta mucho, y la otra también es musicalizada y también protagonizada por Zoe Saldaña, que es la cuando tiene la conversación con el doctor al principio de la película. Esa está Creo que buena. es breve, pero creo que es una muy interesante conversación y que se ponen muchos elementos ahí en juego entre el sistema biomédico, el tema de lo escondido, de lo oculto, de la idea de qué cambia qué, ¿no? De qué impacto tienen las modificaciones corporales. Yo creo que esa escena está muy, muy bien lograda. Y me gusta mucho cómo están puestas esas dos escenas musicalizadas, digamos, Mm. en esos episodios. Creo que en el segundo caso, a la del mal, le restan peso, lo que lo hace más digerible y lo hace enlazar más, no sé si en términos de sátira, pero sí la canción permite eso, permite sintetizar cosas, permite resumir sin necesidad de profundización, ¿no? Ujú. Yo creo que eso está bien logrado, y en la primera creo que la canción permite un diálogo también exento de argumentación, pero permite un diálogo que es potente en términos cinematográficos, en términos Mm. fílmicos. Diría que son los dos momentos en que está muy bien puesta la música. Y otro, quizá, en que, y no sé por qué me pegué con la idea de lo musical, a mí no me suelen gustar mucho los musicales, pero creo que el recurso fue bien elegido por las mismas razones que fue mal escogido, eh, porque fue escogido precisamente para salirse de ciertas problematizaciones, para Ujú, restar violencia a la violencia, ujú, digamos, pero al mismo tiempo creo que es una elección, si no exitosa, al menos interesante, como propuesta donde se mezclan estos registros, donde a través de la música se mezcla el registro del drama, de la problemática social, ¿no? Mal logradas todas, como lo hemos conversado, probablemente sí, pero creo que otro de esos momentos es cuando el niño, el hijo, le dice que huele a su papá. Creo que esa escena musicalizada también funciona, ujú. porque te conecta con la ternura, te conecta con... La música tiene esas claves, ¿no? Que Ujú. permite conectar más fácil con la emoción que el relato puro. Yo diría Epa, que esas escenas, precisamente las musicalizadas, fueron las que considero mejor logradas de la película. sí, es interesante cuando, bueno, pensando un poquito en el fenómeno de las masas, cuando algo no gusta, bueno, entonces, bueno, la cuestión es impresionante porque, bueno, ya no hay manera, ¿no? Ya no hay manera y había gente que esa escena en particular, la del niño hablándole, en este caso a la tía, pero en verdad a mamá slash papá, bueno, en fin. Entonces estaba pensando bueno, que fue muy criticada, ¿no? Pero por el contenido, no por la forma. Esto que tú estás diciendo, tú estás haciendo énfasis en la forma y en verdad fue una escena tierna. A mí me pasó también lo mismo, pero pensando en el contenido, la gente decía, pero ¿qué les pasó? Bueno, volviendo un poquito a la cuestión del guión como tal, que bueno, que un castellano como que muy pobre, ¿no? Como muy pobre que pudieron haber, pero bueno, en fin. eh, Le tiraron también a esa escena y pensando un poco en lo que pasó con Selena Gómez. En realidad, Mm, o sea, le hicieron una maldad a esa pobre muchacha. O sea, la verdad. ¿Por qué? Y además como una especie de complot, o sea, es que no entiendo, porque es que, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, pensando un poco en el personaje, ella perfectamente hubiese podido hablar en inglés. No era necesario que hablara en español. O sea, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero había momentos en que te sacaba, ¿no? De la película, te sacaba, la escuchabas y como no se le entendía, no se le entendía. Y ella es una muy buena cantante, no de las mejores cantantes del mundo, pero una buena cantante. Lo hubiesen puesto a cantar en inglés, también funciona y no pasa nada. Pienso que fue deliberado y no entiendo, y ahí sí, volviendo un poco a lo de las intenciones, no tengo idea de cuál haya sido la intención y que los mismos actores también, de hecho, un compañero de ella, bueno, la misma Zoe Saldaña, hablan español, que no tuvieron como momentos como para asesorarlas entre ellos, o sea, el resultado en realidad, pero es una consecuencia bueno, de la dirección, ¿no? También, bueno, en fin, no sé cómo vieron ese punto ustedes. yo creo que ahí hay un punto que sí es complejo y que tiene que ver principalmente con la audiencia, con eso que decía de cómo el discurso se lee según el contexto y según la audiencia. Mm, Porque probablemente para un público anglosajón, europeo, no tiene mayor relevancia desde luego.
Pero, y quizás para un público latinoamericano tampoco, siempre y cuando no tuviese todo este contexto de problematización y de escasez de lectura del problema sociopolítico tan importante que trata, ¿no? Pero, claro, entonces yo creo que ahí el tema del acento, bueno, lo salva un poco bien porque creo que inicialmente el papel de Selena Gómez era una mexicana que había vivido siempre en México y a partir de las observaciones que le hace alguien del equipo decide hacer explícito que bueno, que parece que no era del todo mexicano, al menos no había vivido gran parte de su tiempo en México. Y ahí queda explícito y ahí hace sentido, ¿no? A mí particularmente lo de Selena no me molestó al nivel que veo que molestó. A la gente, sí. Eh, Sí, sí me molestó más el tema de que parece que así, y aquí voy a ser un poquito más crítico o mala onda con la evaluación de la película, pero creo que si sabemos que los discursos tienen un impacto en la audiencia, creo que hubo una falta de empatía con los dolores mexicanos y con elementos que son importantes para la cultura latinoamericana. Mm. Creo que ese es uno de los principales pecados de la película, y ahí puedo insertar el tema del lenguaje que destacaba también Svenka al principio. Creo que Miguel es más cariñoso de lo que yo pensaría, digamos. O sea, yo aquí sí ocuparía la categoría como eurocentrada, porque Sí, absolutamente. creo que realmente es tan eurocentrada, ¿no? La mirada que tiene en su totalidad, que realmente se entiende por qué tienen estas declaraciones tan poco afortunadas, digamos, ¿no? O sea, que cuando van aclarando van haciendo, ¿no? Como empeorando, ¿no? Así como, pero ¿por qué hace que las personas hablen, ¿no? Castellano tan mal? Bueno, lo que pasa es que como el castellano lo ocupa la gente, digamos, pobre, ¿no es Da lo mismo cierto? como salga, Claro, o sea, da lo el tipo mismo, sí, Totalmente. realmente es detestable, digamos, claro. en su realidad política, digamos, ¿no? Mm. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que no es solo él, sino que la crítica de la Academia, digamos, del cine aparece, digamos, comentando que esta película era una especie, digamos, de mirada crítica que le iba a molestar a personas que apoyan a Trump, por ejemplo, ¿no? Ah, Y eso no lo había entonces, escuchado. como que la reacción crítica que sea de los mexicanos, de los latinoamericanos, de los LGTB, les parece sorprendente, digamos, ¿no? Como que pensaban, ¿no? Entonces, esa Y mirada, solo por, pensando un poco en la cuestión del semblante, y solo porque había una persona trans allí, exacto, básicamente, exacto. más nada. Y porque están redimiendo, digamos, a que la posibilidad de salir del mundo del narco mexicano, digamos, ¿no? O Ujú. sea, es muy raro que no vean la torpeza que tiene, que hay muchas cosas muy torpes, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? No, y que igualó al Titanic y a otras tantas películas en cuanto a cantidad de nominaciones. Imagínense, o sea, está al nivel de Titanic. Es como que es wow, no es tremendo. Bueno, No, llama mucho la atención, llama sí. mucho la atención. De esta manera vamos a ir cerrando este episodio. De verdad, estoy muy contento, agradecido con los dos porque hayan participado de este ciclo del cine, que es otro experimento que espero que sí que esté resultando y que no, que no pase como le pasó al director. Y bueno, de verdad, muy contento. Muchísimas gracias. No sé si quisieran decir algo antes de despedirnos. Muchas gracias solamente, un lindo espacio. Y yo también agradezco muchísimo la instancia, me encanta el cine, así que lo encontré súper entretenido, además como posibilidad de dialogar con Sven y contigo, Nancy. Así que muchas gracias por la instancia. Bueno, muchísimas gracias a Svenska, a Miguel y muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla acompañándonos en el canal de La Palabra y el Vínculo. Ya saben, si me quieren de alguna manera apoyar con este canal, suscríbanse, compartan este contenido a las personas que crean que les pueda interesar y nos estamos viendo la semana que viene con otra película, con Anora. Así que si no la han visto, vayan a verla porque se viene muy interesante. Los invitados que están son de primera. Así que nos estamos viendo el próximo sábado a las 11 horas Chile por el canal de YouTube de La Palabra y el Vínculo. Chao.